Hola Laura, encantado de saludarte. Hola, muy buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de la preocupación inútil. Haznos la presentación oficial y luego pasamos ya a las preguntas del programa. Sí, mira, pues yo diría que La preocupación inútil es un libro que sobre todo trata de hacernos reflexionar de una manera profunda acerca de la inutilidad de la preocupación. Y sobre todo es un libro, yo también diría, bueno, pues que ofrece esas claves y esas herramientas para poder aprender a gestionarla correctamente. ¿Y en qué momento empiezan las preocupaciones? Porque cuando somos niños, no sé, los niños no se preocupan. Bueno, yo diría que también, ¿eh? Yo diría que ¿Sí? también los niños se preocupan, solo que de distinta manera. Yo creo Ajá. que los niños también afrontan situaciones que les, bueno, pues temen, que les despiertan cierta inseguridad, cierta preocupación, pero también es verdad que son capaces de anclarse de una manera más sencilla que los adultos quizá en el momento presente, en el aquí y el ahora. Y en ese sentido, quizá de una manera intuitiva, saben gestionar un poquito mejor que nosotros. Ajá. ¿Y cuándo una preocupación es útil y cuándo inútil? Pues mira, esta pregunta es interesante. Yo distingo entre una preocupación útil, referida a, sobre todo, una preocupación adaptativa. Sería una preocupación que está sobre todo enfocada a la acción, que nos impulsa a resolver, a planificar, a prevenir. Es una preocupación que, bueno, si quieres te pongo un ejemplo. Sí, Vamos a por favor. suponer que tenemos bueno, pues hacer una entrevista de trabajo. En este sentido, claro, es una situación que nos puede generar una cierta preocupación, una cierta ansiedad. Bueno, a la hora de hacer esta entrevista de trabajo, una preocupación útil sería aquella que nos mantiene de alguna manera en modo alerta, va a hacer que estemos atentos a la hora de responder a las preguntas que nos hacen, va de alguna manera a impulsarnos a preparar un buen currículum. Esta sería una preocupación útil. Ajá. La preocupación inútil es, sin embargo, una preocupación que deja de ser adaptativa, porque es una preocupación que constantemente anticipa amenazas y sobre todo que nos paraliza, porque no resuelve, no pasa a la acción. Hmm. Y sobre todo es una preocupación que nos aporta un grado importante de ansiedad y consume muchísima energía mental, claro. ¿Y tú qué dirías? ¿Que la preocupación viene del miedo, nos lleva al miedo? Pues yo creo que en la preocupación hay parte de miedo, hay parte de ansiedad, hay parte de obsesión y yo creo que todo esto se retroalimenta también. Pero no es lo mismo exactamente miedo que preocupación. El miedo nos habla más bien de, bueno, es una emoción básica Hmm. que además es una emoción adaptativa y es una reacción ante un peligro potencialmente real que nos prepara, bueno, pues para afrontar esa amenaza o para huir. Sin embargo, la preocupación tiene más que ver con la interpretación personal que hacemos de una amenaza, de un peligro futuro. Es sobre todo un estado de sobrecarga cognitiva. Yo pongo un ejemplo también en el que se entiende muy, muy fácil y muy bien, y es Sí. que para hablar del miedo supongamos que nos adentramos en un bosque y de pronto pues nos encontramos con un oso que nos mira fijamente y ahí, por supuesto, claro, se va a desencadenar esa respuesta de ansiedad, esa emoción de miedo que lo que hace es bueno, pues, procurar nuestra supervivencia realmente. Sin embargo, si hablamos de la preocupación, podemos poner el mismo ejemplo, nos adentramos en ese mismo bosque, Sí. pero sin que aparezca ningún animal peligroso, nuestra cabeza ya empieza a imaginar en todos los animales peligrosos con los que podemos cruzarnos. Es decir, el peligro no es real. Sin embargo, nuestra mente, bueno, pues está activando nuestro sistema de alarma para prepararnos frente a un peligro, una amenaza que no está ahí. Esa sería la diferencia entre el miedo y la preocupación. Ajá. O sea, está basado en un pensamiento que nos lleva a una emoción. Sí, claro, al final confluyen emociones y despierta miedo, muchísima ansiedad, inseguridad. Tiene mucho que ver también con la obsesión, la preocupación. La forma característica del pensamiento es el pensamiento rumiativo. Hmm. Entonces también es un tipo de pensamiento muy obsesivo, muy reiterativo. Y tiene que ver, claro, con todo esto.
¿Y qué hay de esas preocupaciones que no nos permiten conciliar el sueño? Bueno, de esas hay unas cuantas, ¿verdad? Yo creo que sí, esto es curioso. Es verdad que cuando, bueno, pues el momento de dormir y demás, cuando apagamos la luz y estamos en silencio, es como que es el momento idóneo para que todos nuestros demonios, ¿verdad?, salgan y bueno, pues afecten a nuestro sueño. Claro, lo que ocurre es que cuando algo nos preocupa y le damos vueltas en nuestra cabeza, lo que hacemos es que continuamos alimentando estos pensamientos rumiativos que te comentaba. Y esto hace que en lugar de estimular el sistema parasimpático, que es el sistema responsable de las funciones corporales cuando estamos en reposo, bueno, pues lo que hacemos es lo contrario, es decir, estimular el sistema simpático, que es el sistema que nos prepara para la acción. Entonces, claro, al final no podemos conciliar el sueño. Y aquí ocurre algo muy curioso, esto lo comento en el libro, que entramos en un doble círculo vicioso, porque tenemos, por un lado, el problema que nos está preocupando, pero como ese problema nos está perjudicando al sueño, empezamos a preocuparnos por no poder dormir. Es como que me preocupo por estar preocupado. Entonces, ese doble círculo vicioso. Hay que... Claro, tomar conciencia por aquí en este sentido de algo muy, muy importante. Yo creo que aparte de mantener una buena higiene del sueño, tenemos que darnos permiso para descansar. No es el momento de resolver. Tenemos que aprender a desconectar con una lectura ligera, aplicando técnicas de relajación y sobre todo yo diría entender que el sueño, bueno, pues a veces sí que se puede ver afectado por situaciones que nos preocupan, pero que son transitorias y pasarán. Y esto nos puede ayudar a no obsesionarnos, porque muy probablemente cuanto yo más me preocupe por no dormir, peor dormiré. En la portada del libro haces referencia a una famosa frase de Mark Twain, que dice: he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Claro, es una de las citas que está dentro del libro y yo creo que, bueno, pues ejemplifica muy bien todo esto que estamos comentando. Muchas veces montamos castillos en el aire, vemos fantasmas en donde no los hay. Y realmente, yo creo que la imaginación unida al miedo puede ser algo bastante contraproducente y bastante peligroso. Sí, sí. Hay una frase también por ahí que decía algún filósofo, creo recordar que decía algo así como: no hay nada a lo que yo tema más que a mi propio miedo. Es decir, da más miedo lo que me despierta mi propio miedo que la realidad. Entonces yo creo que esto es muy claro. Sí, porque ¿por qué de esos pensamientos, no sé, ¿por qué unos pensamientos nos suelen llevar al peor de los supuestos? De todas las imágenes que tenemos, nos llevan a la peor. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que esta pregunta es interesante. Yo creo que aquí también tenemos que darnos cuenta de una cosa, y eso es lo que también explico en el libro, es explicar realmente por qué está la preocupación y por qué nuestra mente tiende a focalizar en el polo negativo. Hay que entender que nuestro cerebro no está programado para ser feliz, está programado para ayudarnos a sobrevivir. Y en este sentido, nuestro cerebro lo que va a hacer es buscar o anticipar posibles amenazas, posibles peligros, posibles riesgos, posibles cosas que puedan salir mal, con el fin de hacer que nosotros busquemos soluciones, busquemos respuestas para hacer que nos vayamos preparando mentalmente. O sea, en cierto modo, esto es algo adaptativo y es algo que funciona así. Lo que ocurre es que yo creo que la frontera entre eso y caer en esa trampa mental del pensamiento rumiativo, del miedo, de la ansiedad, claro, lo que separa lo uno del otro a veces es una frontera muy, muy corta, muy, muy delgada, entonces es fácil caer en la trampa, pero hay que entender exactamente como tú dices, que siempre, muchas veces vamos a pensar en lo peor. Otra cosa es, aprender a gestionar eso. Dices que el cerebro no está programado para ser feliz, pero se da la curiosa, la sintonía que sí que está preparado para buscar la felicidad, ¿no? Se da esa ironía. Claro, sí, es verdad, porque en realidad todos anhelamos la felicidad y todos anhelamos el estar bien. Es algo que el ser humano busca.
Lo que pasa es que, bueno, hay en la vida pues ocurren cosas de todo tipo, cosas buenas y cosas no tan buenas, y muchas veces tenemos que manejarnos ahí en ese terreno, en ese lado de la incertidumbre. Hay muchas situaciones que generan inseguridad y no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Es un terreno de arenas movedizas muchas veces, de inseguridad. Entonces, bueno, tenemos que equilibrar lo uno y lo otro, sí. ¿Y qué nivel de preocupación es aconsejable tener? O sea, ¿es positivo llegar a despreocuparnos del todo? No, yo creo que un equilibrio, como todo, ¿verdad? Yo creo que hay que manejar la preocupación y entender, por un lado, lo que comentaba antes, que es un mecanismo que tiene que estar y que además cuando aparece, aparece porque quizá es una señal que nos está avisando de que hay algo, algún conflicto o algún problema, algo que a lo mejor tenemos que abordar de una manera distinta, algo que tenemos que resolver. Ahí hay algo que no está bien y por eso estamos preocupados. Lo que comentaba antes, esa preocupación útil que nos va a impulsar a la acción es positiva y tenemos que hacerlo, tenemos que ocuparnos de forma activa de los problemas, pero en el momento en el que sentimos que una preocupación nos está aportando un grado muy alto de ansiedad o que se hace muy recurrente y sobre todo cuando tenemos esa sensación de falta de control de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, pues eso es una señal que nos está diciendo que bueno, pues que se nos está desmadrando un poco y tenemos que tomar cartas en el asunto. Hay un trastorno, por ejemplo, muy vinculado a la preocupación crónica, que es el trastorno de ansiedad generalizada, y es, diríamos que la preocupación llevada al extremo, es una preocupación crónica. Hablamos de personas que se preocupan por todo, que hay una ansiedad de fondo casi constante y es un continuo buscar problemas. Claro, en estos casos que son extremos, bueno, pues a lo mejor también, claro, ahí hay que buscar la ayuda de un especialista para que nos ayude a lidiar con los problemas. Claro. Y desde tu experiencia, ¿cuáles, bueno, sé qué truquitos, cuáles son las mejores técnicas para disolver este tipo de problemas? Sí, mira, bueno, yo en el libro, la verdad es que me interesaba que fuese un libro sobre todo de fácil lectura. Sí. Y ofrecer claves o herramientas prácticas para poder gestionar las preocupaciones. Vamos a dar algunas pinceladas, si te parece. Por Sí, por ejemplo, favor. una de ellas es la gestión de la incertidumbre. La tolerancia a la incertidumbre, aprender a entender la incertidumbre como algo natural, como algo inherente al ser humano. Hay cosas que no podemos controlar. Hay una frase muy buena que esto lo resume muy bien, que dice: quiero el valor o la valentía para cambiar aquello que pueda cambiar, la serenidad para aceptar aquello que no pueda cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Yo creo que tomar conciencia del grado de control que tenemos en un problema es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, lo que yo pueda resolver, voy a ocuparme de ello. Lo que no pueda resolver, bueno, pues tengo que aceptarlo. Y esa incertidumbre que está ahí hay que aprender a gestionarla. Porque cuanto menos tolerancia tengamos a la incertidumbre, muy probablemente más posibilidades tengamos de preocuparnos. Luego, otro punto interesante es el observar cómo pensamos cuando estamos preocupados. En el libro dedico un capítulo a esto y hablo de esas distorsiones dentro de los pensamientos que hacen que bueno, pues que veamos la realidad de manera deformada. Hay distorsiones que son muy propias o muy características de las preocupaciones, como por ejemplo el anticipar, como decías tú antes, pues cosas negativas, anticipar cosas que pueden llegar a salir mal. O, por ejemplo, pensar de una manera exagerada, de manera catastrofista, detectar estos patrones de pensamiento, cuáles son los que nosotros más repetimos de forma habitual cada vez que nos preocupamos, y propongo además ejercicios por escrito para hacerlo, todo esto para que sea más eficaz. Sí. Pues es muy útil para poder desbloquearlos después. Y luego yo diría otra clave muy importante que también ocupa un capítulo entero del libro es el manejo atencional. Esto es clave para gestionar las preocupaciones. Hay que entender que cuando nos preocupamos, nuestra mente se proyecta siempre hacia el futuro. Entonces, es muy importante aprender a manejar esa atención para anclarnos en el momento presente, para estar en el aquí y el ahora. Es una manera también de gestionar.
Ujú. Sí, efectivamente, en el capítulo 5 del libro hablas de Sí, vivir el presente, eso y es. pones eso en especial la atención a eso, bueno, al mindfulness, ¿no? Lo que sería. Sí, bueno, sí, pero no tiene por qué ser exclusivamente, quiero decir, ¿no? El mindfulness que también se ha puesto muy de moda, pero cualquier técnica de meditación, Ujú. cualquier técnica de relajación que simplemente muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, poner el foco de atención en la respiración, que es lo más básico y lo más sencillo y lo que tenemos más a mano, para regresar al momento presente, detectar que nuestra mente empieza a divagar y empieza a irse, y es un poco como yo suelo decir, atarla en corto, hacer que regrese, que vuelva. Y esto pues a lo mejor lo tenemos que hacer varias veces a lo largo del día, no pasa nada. Al final con entrenamiento y constancia se hace más sencillo y luego se hace automático. Entonces, ser capaces de tomar conciencia de en qué momento mi mente está divagando y está pensando a futuro y pensando mal, además, bueno, pues traerla otra vez de nuevo aquí es muy importante y se puede entrenar, claro Ujú. que sí. Sí, también apoyas el uso del sentido del humor como antídoto. Sí, yo creo que el sentido del humor es una de las grandes fortalezas Eso y funciona yo para creo, todo, ¿no? El sentido del humor funciona para sí, todo. sí, 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 sí. Yo creo que es muy importante también a la hora de, cuando hablamos de preocupaciones. Yo creo que el sentido del humor nos ayuda sobre todo a relativizar las cosas, a no sobredimensionar una situación. Yo creo que también cuando aprendemos a reírnos de nuestros problemas o de las cosas que nos pasan, le quitamos hierro al asunto y muchas veces disminuye el nivel de ansiedad con esto. Sobre todo yo creo que también nos ayuda a enfocar nuestra mente en positivo sobre todo a ser más optimistas con respecto al resultado de las cosas. Entonces, esto, claro, influye muchísimo en la manera en la que nos preocupemos. Hmm. El libro lleva poquito en el mercado. ¿Qué feedback estás recibiendo? Bueno, pues hasta ahora muy bueno. La verdad es que cuando la gente escucha solo el título, pues ya dicen, este libro es para mí, este libro es para mí. Y luego, bueno, pues yo trabajo mucho sobre todo en tema de formación, cursos y demás, y la gente, toda la gente que me conoce y que ha leído el libro y demás, pues me comentan que leer el libro es como escucharme a mí en las clases, ¿no? Esto me parece muy, muy bonito también. Entonces, bueno, la verdad es que el feedback está siendo muy, muy bueno, muy positivo. ¿Y tienes que te hayan contado alguna anécdota, no sé, algún lector, algún cliente, algún conocido? Pues más que nada, sobre todo, la gente me cuenta cosas que a lo mejor están viviendo en el momento actual y ¿O bueno, me hace mucha sí, gracia. alguna preocupación que se repita o alguna cosa que Sí, eso te... es que bueno, sí, mira, el otro día, por ejemplo, hablando con una amiga mía, bueno, nos reíamos y me hacía mucha gracia porque me estaba comentando una situación que actualmente le estaba preocupando y yo le decía, mira, para esto léete este capítulo, para esto otro léete el 5 o léete el 2, ¿no? Es como que para cada cosa que ella me iba contando, pues había un capítulo que de alguna manera le iba fenomenal. O sea que sí, sí. ¿Tú vives en San Sebastián, puede ser? Sí, 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 en San Sebastián, sí. ¿Y allí cuál es tu rincón favorito? ¿Cuál es tu lugar de descanso, aquel que te gusta desconectar allí? Bueno, hay muchos, porque aquí en San Sebastián, bueno, pues tenemos playa, tenemos monte y hay tantos rincones, pero bueno, me gusta mucho, pues, por ejemplo, el Paseo Nuevo, bueno, pues estos rinconcitos que tenemos, pues, de cara al mar, ¿verdad? Que ayudan tanto también a relajar y a desconectar. Es una ciudad maravillosa, la Sí, verdad. la verdad que tenéis mucha suerte de tener esa Sí, ciudad allí, que tiene de todo. sí, 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 no nos podemos quejar, la verdad es que no. Y Laura, ya para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Bueno, pues decir a modo de resumen, sobre todo, si yo tuviese que recoger la esencia del libro, decir que este es un libro que sobre todo lleva a una reflexión profunda acerca de la inutilidad de lo que es la preocupación. Yo diría también que es un libro que, eh, que pisa suelo firme en el sentido de lo que te decía antes. Yo creo que hay que a veces desconfiar un poquito de cuando nos intentan decir, bueno, pues vamos a suprimir las preocupaciones o los miedos o las ansiedades. Eh, yo no digo que vamos a suprimir las preocupaciones, porque yo creo que estaría mintiendo. Yo creo que tenemos que entender la preocupación como un mecanismo que está porque tiene que estar,
Pero la otra cara del asunto es que tenemos que entender que podemos perfectamente entrenarnos en la gestión de esa preocupación para que no nos roben ni más tiempo ni más energía de la cuenta. Yo diría que esta es la esencia del libro y ese es el mensaje importante. Pues genial, Laura. Ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente, ya lo sabes, tienes tu casa. Habíamos hablado ya con aquí he venido yo aquí. Sí. Y no sé si tienes algún otro libro preparando o todavía ya tiene largo recorrido. Bueno, pues la verdad es que se han llevado muy poquito tiempo los 2 libros. Entonces, bueno, ideas y proyectos tengo en mente, pero tienen que ir madurando y tienen que ir tomando forma poquito a poco. Sí. Muchísimas gracias también a ti, Rafa, por la entrevista. Gore Gamboa, ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, ofrece a través de una historia tan original como divertida, un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.